Hola, buenas tardes. Este es nuestro segundo encuentro por video en este estilo de clases que vamos a transitar durante este cuatrimestre. En primer lugar, les recuerdo, mi nombre es Esteban Lopresti, estoy a cargo de las comisiones 52.201 y 52.213 de la de la cátedra de Luis Aznar de la materia de Ciencia Política del ciclo básico común de la UBA. Les doy la bienvenida nuevamente y espero que de a poco se vayan resolviendo los problemas de conectividad respecto del campus virtual. Entiendan que son casi 100.000 alumnos que están tratando de loguearse a la vez y esto seguramente genera algunos inconvenientes. Si tienen algún problema para resolverlos, les pido que escriban a alumnos@cbc.uba.ar, donde van a tratar de seguramente ayudarlos. Nosotros lamentablemente no generamos los ingresos al campus, simplemente lo que hacemos es subir los contenidos. Todos los contenidos, como les dije en el primer video, están en nuestro campus. Allí van a tener unidad por unidad distribuidos los distintos videos, tablas, cuadros sinópticos, los distintos materiales que estamos procesando entre toda la cátedra. En el caso de la primera unidad de ciencia política, tenemos dos videos, uno de la profesora Alicia Olivieri y otro de la profesora Carolina Pérez Rux, donde los invitan a transitar acerca de los distintos conceptos que hacen a la primera unidad de ciencia política y metodología de las ciencias sociales. También van a encontrar dos mapas conceptuales, se los quiero compartir. El primer mapa conceptual es aquí la ficha de cátedra sobre política y ciencia política, donde ustedes van a ver algunas definiciones que hacen a la materia, las etapas que han atravesado la ciencia política desde sus inicios en la Grecia clásica y las distintas incumbencias, como le llamamos, de las que se ocupa un politólogo. Un politólogo, nosotros solemos bromear con esto, no se dedica a ser diputado nacional, no es que nos recibimos y nos dan un carnet de diputado nacional o de senador como pensaban nuestras abuelas cuando éramos chicos. No, tenemos distintas áreas de trabajo que ahora se las voy a contar un poquito en profundidad. La segunda ficha que van a encontrar es la de metodología. La ciencia política es una ciencia que indaga sobre fenómenos relacionados con el poder. Y esta es una definición que ustedes van a encontrar justamente en el segundo capítulo del libro, el que escribe Santiago Rotman. Bien, vamos a volver a la pantalla completa y vamos a contar algunas cosas acerca de qué es la ciencia política. Obviamente que la ciencia política no es la política que discutimos en el café cuando podemos juntarnos con nuestros amigos o con nuestra familia para charlar sobre las cuestiones que hacen a la realidad cotidiana. La ciencia política, como les decía recién, es una ciencia social que indaga fenómenos relacionados con el poder. Entonces, vamos a discutir a lo largo de esta cursada, en la medida de nuestras posibilidades, respecto de la política en tanto objeto de estudio, quitando todo tipo de preconcepto que tengamos acerca de la materia, ya sean conceptos negativos o las ideas que suelen tener de lo que debe ser la política. El politólogo no trabaja sobre lo que debe ser la política, eso se lo deja a la filosofía política. Y también como politólogo no vemos únicamente aquellas cuestiones que hacen a la tendencia generalizada acerca de lo que se cree que es la política. Para algunos, la política es el arte de gobernar, es un conjunto de asuntos relacionados con el poder, tiene que ver con los asuntos públicos, tiene que ver con la búsqueda de consensos. Y ahí es donde solemos llegar al problema general acerca de si la política está en todas partes y todos hacen política, o solo la política es aquello que tiene que ver con eh, determinados, determinadas instituciones, aquellas que pueden ser el gobierno, las legislaturas, los partidos políticos, etcétera.
Lo cierto es que la política se refiere a aquellas decisiones que obligan a los miembros de una comunidad. La comunidad política es el Estado-nación. Una primera definición del Estado que vamos a dar, y la vamos a profundizar después en una idea específica sobre Estado, es que el Estado es la organización jurídico-política de la nación que tiene el recurso del monopolio de la violencia física. Entendemos jurídico-político como un asentamiento territorial, y entendemos nación como el conjunto de costumbres y prácticas de una comunidad. El Estado tal y como lo conocemos, el Estado moderno, es propio de los últimos 2 siglos. Igual el concepto Estado proviene del siglo XIII. Fuera de mayores definiciones acerca del Estado, que como les digo, las vamos a ver más en profundidad, por el momento lo que quiero es que se queden con esta cuestión del monopolio del uso de la fuerza. Y en realidad, a mí me gusta decir que es la amenaza del monopolio del uso de la fuerza. No es que todo el tiempo el Estado está con el palito de abollar ideologías, como decía un personaje de historieta de nuestra época, digo, de los que somos más mayores, Mafalda. Bien, ahora el punto principal es entender la ciencia política en tanto ciencia política como ciencia, alejado de la creencia del vulgo, alejado de lo que le decía antes, de la charla de café, de lo que piensan nuestros amigos, nuestros conocidos acerca de qué es la política. La ciencia política en este sentido, entonces, vamos a tomar en cuenta la definición que da Norberto Bobbio, puede definirse en ciencia política en sentido amplio y ciencia política en sentido estricto. La ciencia política en sentido amplio y no técnico es el estudio de los fenómenos políticos y de las estructuras políticas con rigor y sistematicidad. Desde un campo un poco más científico, por parte de los cultores de la ciencia política, aquellos que se dedican como investigadores a trabajar sobre la observación de la realidad política, eh, pero dentro de una comunidad científica, la ciencia política en sentido estricto es un área más delimitada por los cultores o cientistas políticos bajo el rigor de la metodología de las ciencias políticas. Aquí vamos a hacer hincapié en qué es ciencia, ¿no? Porque nosotros tenemos muy claro lo que es una ciencia dura, ¿no? Aquella con la cual se puede experimentar. ¿Podemos experimentar en las ciencias sociales? ¿Podemos poner dentro de un tubo de ensayo un señor burgués, un sindicalista, un político, el presidente de la nación y ver qué es lo que sucede? No, la realidad nos dice que no podemos hacer eso. Aunque la realidad a veces nos supera y de alguna manera estamos viviendo en este momento un gran experimento sociológico a nivel mundial con la pandemia. Pero bueno, esto no se ha dado nunca en la historia de la humanidad y esperemos que no vuelva a darse. La ciencia, antes de enfocarnos en las ciencias sociales, la ciencia es un cuerpo de conocimientos formado y ordenado que constituyen una disciplina del saber. Tiene un objeto de estudio diferente a otras ciencias, o sea, la física tiene un objeto de estudio, la biología tiene un objeto de estudio y la ciencia política tiene un objeto de estudio. En este caso es el poder, como definíamos al principio de la clase. Después tiene un método o herramientas específicas que sirven para abordar el objeto de estudio. Y por último tiene un lenguaje propio que reúne clasificaciones y conceptos abstractos y descripciones teóricas que sirven para entender al objeto de estudio. Acá es fundamental hacer hincapié en esto de el lenguaje, porque mucho de lo que tiene que ver con la ciencia lo define el lenguaje. Los politólogos tenemos un acuerdo específico para denominar o darle un significado a las palabras de común acuerdo. O sea, la burocracia para todos los politólogos es lo mismo. Un gobierno autoritario para todos los politólogos es lo mismo. La definición de democracia para todos los politólogos es lo mismo. De ahí la importancia del uso de las palabras a la hora de trabajar y dar a entender qué es lo que queremos decir. Bien, quiero
volver a las fichas metodológicas que habíamos visto antes y detenerme un poquito en a qué se dedica un politólogo. Por un lado, se dedica a la teoría política, esto es el estudio de las distintas escuelas acerca de la ciencia política que se han dado desde que se comenzó a entender la ciencia, a entender la política, a discutir acerca de qué es la política. Después tenemos la política comparada, esto es la comparación que puede hacerse sobre cómo funcionan las instituciones de las distintas naciones. Por ejemplo, podemos comparar cómo funcionan las legislaturas en Argentina, en Chile, en Brasil y en Uruguay. Después tenemos los estudios institucionales, que son los estudios sobre las propias instituciones, los estudios de opinión pública, que son aquellos estudios que tienen que ver con eh, cómo funciona la opinión pública, las encuestas, lo que solemos eh, entender como el marketing político, todo esto se enmarca dentro de los estudios de opinión pública. Las políticas públicas, que es aquello que tiene que ver con el funcionamiento del Estado y de la burocracia estatal. En sí, un politólogo, la mayoría de los politólogos trabajan en función pública y son los que le dan un sentido a la implementación de las decisiones políticas que toma un gobernante. Y por último, las relaciones internacionales, el estudio sobre las relaciones entre los distintos estados. Vamos a volver a la pantalla completa. Bien. Bien, esto es un poquito lo que quería resumirles como primera instancia. Recuerden, por favor, ver todos los videos que vamos subiendo, sobre todo los otros dos videos explicativos que están en el campus. Espero que puedan entrar pronto. Y bien, vamos a cortar por el momento acá y seguramente vamos a volver a encontrarnos. Quiero recordarles que vamos a hacer clases abiertas cada 2 o 3 semanas. Yo los voy a convocar específicamente, les voy a dar la fecha y el horario con anticipación como para que todos podamos encontrarnos, y aquellos que no puedan formar parte por distintos motivos, la clase obviamente va a quedar grabada. Buenas tardes y muchas gracias.